Aquel armero del pasado ya no existe, nieves eternas se llevaron sus recuerdos, ya no existe el camino, tan solo se oye el eco, el bastón y los pasos del abuelo. Y vengo a recordar aquella noche, noche de llanto, de tristezas y nostalgia. Niños y viejos cayeron a tus plantas. Nos encontramos en este momento con la señora Rosario Buriticá, más conocida como la señora Rosarito. ¿Cómo está, señora Rosarito? Bueno, yo estoy bien, muchas gracias. Aquí con mucho gusto para atenderlos a ustedes. Muchas gracias, señora Rosarito. ¿Se acuerda usted de ese 13 de noviembre del año 1985, cuando erupciona el volcán Nevado del Ruiz? ¿Dónde estaba usted por la tarde, por la mañana? ¿Qué? Yo estaba con una muchacha de servicio y casi anochecimos porque habían unos comensales que dormían aquí y comían. Pero entonces ellos tenían como un recelo, como un miedo de que iba a haber algo grave y se fueron para las casas a dormir. Ellos no se quedaron esa noche aquí, ni mi esposo no estaba, tampoco se había quedado en la finca. Y porque estaba empezando, allá empezó primero a llover, a lloviznar, entonces él dijo, no, me voy a quedar esta noche, puede que... Y sí, se quedó allá, a mí me tocó sola aquí, pero yo salí allí a la calle, vi que estaba cayendo como un granizo molido, pero así se veía blanco, como harina blanca, un poquito. Y ahí fue cayendo más grueso y más negro, y tapó esa nieve, esa cosa blanca. Allí corría por esa zanja ya. Más o menos eso, ¿a qué horas fue? Eso sí fue por ahí a las 5 de la tarde. Y siguió así, lloviznando a raticos caía la arena. Pero entonces yo creo que eso fue como, ya lo duro fue de las 10 en adelante, que empezó a llover, a sentirse en los techos, como que había un techo que estaba siempre malito allí, como que se mecía así. Yo dije, se fue al suelo. Y sí, se rompió eso y cayó al suelo, pero como eso era ya una cosa donde mi esposo jugaba naipe, ¿usted se acuerda? Era un garaje. Pues ahora también es garaje, pero cuando eso estaba más provisional, como que no. Y así fue, bueno, y en la noche fue muy horrible. Eso se veía oscuro, y a rato se iluminaba como una nube que pasaba, algo como unos relámpagos así, muy raros. Y eso se fue llenando, y las casas también todo. Eso eran los bolos así, como bolos de arena. Y cuando caían al techo, eso, todo con mucha fuerza, eso era muy maluco, muy duro eso. Eso fue por la tarde, y al otro día... Al otro día, pues todos se pusieron a andar por ahí, y otros a ir a llamar a la familia, que estaban pues casi que vinieran a ver qué podían hacer, porque eso tenían que barrer todo el techo, todos los techos tenían que barrerlos, porque eso si no se iba a ir, si no hacían algo, se desplomaba el techo y se caía esa arena sobre aquí, como por ejemplo. Esto que va a resistir, o puede que sí, esas son más malitas. Y las de ese tiempo, más malitos. Yo tenía un jardín aquí,
y ese quedó tapado, apenas se veía una que otra florecita por encima de la arena. ¿Conoció gente usted de aquí de Casabianca que cuando la avalancha o ese lodo bajó por el azufrado, por el Gualí, se les llevó la casa, animales? No, que hubiera yo visto, hubiera Conocido. no, muchos ¿O de escuchó los decir? que entraban por ahí, como esos que llaman tórtolas camineras y los pajaritos, los pinches que llaman, eso todos estaban por el suelo muertos, que no resistieron ese tercio, eso tan bravo, pues. Y si lo que estaban se asentaron y caían, y entonces no podían volverse a parar porque les impedían esa arena para ellos por ese brincar siquiera así, porque eso era blando y no, eso fue el fracaso, se murió todos esos animalitos. Nos encontramos con la señora Nancy Castro. Ella tiene un testimonio también muy, muy bonito. Ella era niña cuando en el año 85, más o menos, ¿cuántos años? Tenía por ahí que es 9 años, de 8 a 9 años tenía cuando sucedió lo de Armero. Más o menos de 8 a 9 años. Ella nos cuenta dentro de su inocencia, ¿cierto? Cuando eso era niña y con su inocencia viva. ¿Cómo fue todo el rollo? Ese día que sucedió lo de la avalancha, estaba cayendo arena como en esto de las 4 de la tarde. Era una ceniza, un agua como sucia. Nosotros pues nunca pusimos cuidado a eso porque igual no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Mi mamá se había venido a hacer una escritura a Armero. Ese día se le perdió la cédula. Don Javier era el que le estaba comprando, entonces ella le dijo que no, que dejaran para el otro día para poder ir a hacer papeles, porque igual pues no se podía ir sin papeles. Y ya ese día fue donde pasó aquel desastre. Ese día a las 4 de la tarde estaba cayendo la ceniza. Nosotros estábamos cogiendo café con mi hermano mayor Andrés, y él era feliz en el medio de esa lluvia que estaba cayendo. Le decía a mi hermana que se entrara, que dejara esa lluvia porque lo uno era muy sucia y lo otro huelía mucho a azufre. Entonces él decía que no. Ya a las 5 de la tarde emparejó más a caer la lluvia, más gruesa la arena. Nosotros a tipo 7 de la noche nos encerramos a jugar. Estábamos jugando parqués cuando eso. Y no sabíamos lo que se nos acercaba. Al encerrarnos, perdimos todo el ambiente que estaba sucediendo afuera. Cuando por allá en nuestro de las 8:30, 9, llegó una vecina a tocarnos la puerta. Se llamaba Nubia, o se llama Nubia en este momento, porque ella todavía vive. Y nos dijo que estaba cayendo arena, que el río venía para arriba. Nosotros nos salimos de la casa esa noche con ella y nos fuimos. Por el camino pasaron muchas anécdotas, lo que de pronto unos se decían a los otros. De pronto el susto, el saber que de pronto podía fallecer alguno de ellos, siempre causaba demasiado miedo. Los palos se caían, llovía demasiado duro. Nos albergamos esa noche donde don Sergio Castañeda. Mi hermano decía que nos fuéramos donde mi mamá, que estaba acá en el pueblo. Y nosotros no fuimos a venir y llegamos hasta una parte donde los palos que se caían, no fuimos capaces de pasar. A Seomo, de ahí donde don Sergio, fue otra vez y nos vinimos para ahí donde don Sergio. Al otro día amaneció uno como en otro mundo,
diferente, como un nuevo renacer, porque no solo el ambiente, sino ver uno de los desastres que habían, los palos caídos, las casas llenas de arena, techos dañados. Eran mucho los desastres que habían pasado, no solamente ahí donde prácticamente no había sucedido nada, ya que en otras partes habían partes desaparecidas completamente. El temor de nosotros era mi madre, porque nosotros estábamos creídos que ella sí se había ido para Armero. En esto serían las 8 de la mañana, cuando subió mi padrastro, Alfonso Parra, por nosotros donde don Sergio. Nos decía mamá que ella, mientras que Alfonso mochaba un palo, ella se encaramaba por encima de los palos para ver si nosotros estábamos en la casa o qué nos había pasado. Y gracias a Dios, que le damos gracias a Dios porque mamá ese día no se fue para allá. Donde ella se hubiera ido, nosotros nos habíamos quedado completamente solos. El río subió, yo diría que de pronto más de 15 metros hacia arriba, de la avalancha, de todos los palos, piedras que traía. Es duro recordar esa historia de la vida, esa huella que deja las cosas que pasan. Bueno, muchísimas gracias por su ayuda. Bueno, señor, de todas maneras, si en algo se les puede servir, con mucho gusto. Bueno, Dios se lo pague. Hasta luego. Bueno, que esté muy bien. Nos encontramos en el parque principal de Casabianca con dos personas que nos han querido ayudar con este trabajo de investigación. ¿Cómo es su nombre? Muy buenas tardes. Rosa Castaño. ¿Cómo es su nombre? Manuel Antonio Pineda. Don Manuel Antonio y doña Rosa. Nosotros estamos entrevistando a las personas a ver si se acuerdan de esa trágica noche del 13 de noviembre del 1985 cuando erupciona el volcán Nevado del Ruiz. ¿Ustedes dónde vivían? Nosotros vivíamos en La Esperanza. En La Esperanza. En La Esperanza. Adentrico de la labor vivíamos nosotros. Sí. Y estaba Manuel con trabajadores cogiendo café y esa mañana y esa tarde comenzó a caer arena y a oscurecerse, una cosa terrible, ceniza. ¿Y ustedes qué pensaban que era esa ceniza? ¿De dónde provenía? No, pues nosotros... Nos dio miedo y largaron los trabajadores y nos fuimos para la casa. No, pero claro, nosotros sí pensamos que era de allá porque botaba mucho olor a azufre. Sí, se olía mucho a azufre. Y entonces decíamos, el páramo va a explotar. Y claro, ¿a qué horas? ¿A las 8 de la noche? No, como a las 10 o 11, que se fue la luz y quedó todo en tiniebla. No, más temprano. Cuando nos levantamos, que saqué el niño, para irme me caí en el tajo de arena que sí, ya nos habíamos acostado. Me caí de rodillas, con el chiquitico. Toda la gente de esa vereda, toda salió corriendo. Manuel. Yo allá, los amigos, levántese, cojan camino porque nos vamos a sacar. Llamó a unos vecinos más inmediatos para que saliera, que miraran que ese páramo iba a explotar y que se oía un rumbido muy horrible. Y ese río pasado y agua y volcán. Sí. Y allá se alcanzaba a ver el río, ¿cierto? El río Gualí o azufrado. Era el azufrado. Se llevó el puente, todo y arrancó. No, ya no alcanzaba a ver. Al otro día fue que vimos los escombros tan horribles, peñas peladas. Eso tan terrible, tan desolador, los cafetales. El café pisado de arena que hubo que sacudir. Tenía que sacudir esos palos, sacudirlos para que cayera esa arena, para poder coger el café, porque eso era un tercio de arena muy horrible. Reguero de café por todas partes. Sí, porque cada viaje de arena arrancaba caer. Y esa noche corrimos para más para arriba, por un vecino. Y allá por allá amanecimos y eso se oía hacer guaduales que reventaban guaduas de arenal tan horrible. Yo a las 5 bajé a la casa, yo a las 5 volví a bajar a la casa. Sí. Y vi la casa taquilla de arena. Le tocó que por la noche, le tocó el otro día ponerse
subirse con escobas, a sacarle toda esa arena al zinc, porque si no, ese zinc se oxidaba con el, claro, porque contenía mucha azufre esa arena, y entonces, sí, eso fue muy terrible, María. ¿Cómo quedó el río, la orilla del río, La orilla del después río. de que bajó la avalancha? Pues, Alto, fue más alto que esa casa, del suelo de esa casa. ¿Qué? Hasta donde subió el río. Hasta ¿No le te subió. acuerdas que la ramada Miguel se la fue a llevar? Y pues María subió como al tope de la casa de Benedito, porque eso quedó los peladeros más horribles, por lado y lado, esos peñoleros tan horribles pelados, y eso fue una cosa muy terrible. Y esa avalancha solo hizo daños, no solo hizo daños allá en Armero, hizo también daños aquí. Aquí se llevó casas. Hombre, por Dios, en el río, al otro lado del río, había un trabajador trabajando aquí de nosotros, y esa tarde se iba a ir porque tenía el ranchito del río, del puente del río para arribita, al otro lado. Y entonces dijo, me voy para el rancho, le dijo a Manuel, dijo, me voy para el rancho. Dijo, Manuel, no se vaya, Toño, que esta noche va a bajar la avalancha. Y se puede ir en el ranchito Y con ahí no usted. salió los viejitos que están cuidando Y ahí. preciso, había unos viejitos allá que... Él se fue. No, él no se fue. Se quedó Él no se me fue. tocó llamarlo porque era sordo. Después la puerta le sacó y le antes del Toño que nos vamos a sacar. Él no se fue, le hizo caso y se quedó, y le arreglé camita y se quedó. Y cuando ese zumbido tan terrible, entonces Manuel entró y lo llamó, y para que se levantara y saliera con nosotros para arriba a buscarles, que más arriba donde quedarnos, que porque eso parecía como que ya, eso se viera como ahí nomás ese estruendo, porque eso llegó al puente, se llevó unas casas que había más arriba del puente, a la parte de allá, y luego todo eso bajó y represó en el puente, y todo lo que venía de más arriba, de potreros, de todo eso por allá, y en el río represó todo eso y arranca con el puente, que era puro material ese puente, ¿cierto? Claro, un puente finísimo. Y al otro día, ¿escuchan las noticias o qué se enteran? Noticias y una desolación muy terrible. Todo acabado, las plataneras, las hojitas vueltas fleco, la platanera, el maíz, el café, todo eso acabado, una desolación muy terrible. Se veía por todas partes, y todo el mundo muy aburrido. Estuvo muy grave, estamos sufriendo para la comidita y todo. Ay, sí, sufriendo con la comida y todo, porque eso fue una cosa muy horrible. Para saber de que aquí llegaron ayudas, hizo todo lo acapararon acá y nada repartieron. Nada repartieron, sí. Y esos cafetales quedaron acabados, café por ninguna parte. Sufrimos mucho en esa época, de verdad que sí. Familias o amigos que hubieran quedado allá en Armero. Ay, mire que no, gracias infinitas a Dios que no. Yo creo que no. No, allá no quedaron familiares de nosotros. Pero vecinos, por ahí un señor, ¿quién fue? ¿Quién fue el que quedó allá? El hijo de José María García, el viejito que murió ahora poquitico. Ese viejito sí se cree que vivía en Armero porque no apareció por ningún lado. Sí. Ese viejito sí. No, él no era tonto, era un poquito tartamudito ahí, pero él era avispado, pues andariego, imagínese usted. Muy horrible. Y de ahí en adelante ese miedo tan terrible que cada ratico las noticias que estaba que en alerta, que estaba de color naranja, que no ese helicóptero volando por toda parte, recorría ese río abajo y río arriba, subía, ¿cierto que sí? Sí, cuando veníamos en el carro a medio salimos del cafetal para venir. Al sábado nosotros, por ahí sí. cogiendo pepitas cuando venía el chofer, que está aquí. Aquí no vive en Bogotá, pero viene cada 8 días. ¿Cuál era? ¿Ferdinando? No, Ferdinando ¿qué? era. El hermano de los fuimos por los chocos. ¿Qué? El hermano de Gustavo. De los Laverdes. Venía con el carro, era un buen chofer el hombre. Mire, y le puso la mano, papá, da el carro, llévenme. Tenía un puntico de cabeza mojado. Y le saqué y le eché al carro y yo subo y empezó la carrera. Y nos subimos y pasamos a la labor y llegamos aquí.
Y Nos ese carro quedamos. con miedo, corriendo a mil, Uy, que uy. porque ya venía otra vez la avalancha y que la que iba a bajar iba a ser peor. Cierto que eso se decía. Sí. Y no bajó al fin. No, gracias a Dios. No, mire que a la final no, a la final no bajó nada, no. Pero el cuento era que iba a bajar otra más horrible, con más fuerza y con más agua. Y a la final, gracias a Dios que no. Pero eso fue una cosa muy terrible. Uy, no. Dios nos guarde que eso llegue a pasar otra vez. Dios nos guarde. Santo. ¿Ah? Ay, ahora es que un fueron los armero tan terrible, ¿cierto? Oiga, y lo que pasó ahorita por allá fue una cosa parecida, ¿cierto? Sí, claro. Qué cosa tan espantoso, tan trágico. Esas vainas, por Dios. Ay, no. Mejor dicho. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, jovencito. Hasta luego, bueno. muchas gracias. Mucho la orden, pues, claro. Que estén sí, muy bien. con muchísimo gusto, pues.